Bienvenidos a Mercado por Expertos, analizando la economía hoy con dos autoridades en la materia. Me acompañan Javier Milei, profesor de Teoría Monetaria de la Universidad de Belgrano, y Mariano Fernández, profesor de Economía Internacional Monetaria de UCEMA. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo está Mariano? Encantada de que me estén acompañando hoy. Bueno, obviamente la preocupación que siempre tenemos los argentinos es respecto de la inflación y cuál es la política que desde el gobierno se va llevando para poder controlarla, aminorarla, disminuirla. Se ha hablado mucho de lo que es el método de desinflación, ¿no es cierto?, que es, digamos, para el común de la gente, los que leemos los diarios, pisar el dólar, nos han dicho muchos. Yo quiero preguntarle a estas autoridades en la materia, en principio, si creen en este sistema y cuál es el resultado de existir que hemos tenido a lo largo de este año. Javier. A ver, en principio, digamos, el profesor Fernández lo puede validar. Vos tenés tres formas de encarar la lucha contra la inflación. Una es anclando el tipo de cambio, otra es controlando la cantidad de dinero y otra es, digamos, manejando las expectativas. A ver, el Banco Central, de hecho, durante el 2016, hasta el 1 de octubre, que es cuando cambia de régimen, usó un mecanismo de control de agregados monetarios. Y eso le permitió, digamos, lograr ser exitoso en bajar la tasa de inflación en la economía. ¿Sí? Pero después, ¿qué es lo que sucedió? A partir del 1 de octubre de 2016, el Banco Central cambia de metodología y pasa lo que es a un mecanismo de metas de inflación utilizando la tasa de interés. Ahí, digamos, se dieron algunas cuestiones por las cuales hoy la meta no se cumple. Por un lado, hay partes de responsabilidad del Banco Central y partes de responsabilidad de Marcos Peña. La parte que tiene que ver con el Banco Central, los errores del Banco Central son los siguientes. La recomposición de la demanda de dinero, ¿sí? Lo que tiene que ver con la estacionalidad de la demanda de dinero en fin de año y enero, y lo que fue el ingreso de fondos asociado al blanqueo de capitales, eso generó que en este esquema de meta de inflación, donde la cantidad de dinero se ajusta a la demanda de dinero, es decir, la cantidad de dinero viene determinada endógenamente al fijar el Banco Central la tasa de interés, ¿qué es lo que sucedió? Se generó una muy fuerte expansión de la cantidad de dinero. Y el Banco Central creyó que ese aumento de la demanda de dinero era permanente. Como fue transitorio, cuando cayó la demanda de dinero, se le escapó los precios. El Banco Central tomó nota de esto recién a mediados de marzo y comenzó un nuevo proceso de fuerte esterilización monetaria en la segunda quincena de marzo y recién recompuso la cantidad de dinero en términos reales que tenía en octubre, lo logró en mayo. Tenía una segunda oportunidad para encauzarse hacia la meta, que era mantener constante la cantidad de dinero durante lo que era el mes de junio y principios de julio por el tema del pago del medio aguinaldo. ¿Por qué? Porque en ese contexto aumenta la demanda de dinero. Si el Banco Central contenía la oferta de dinero, se iba a producir una fuerte caída de la tasa de inflación y no lo hizo. Eso explica los errores del Banco Central. Pero por otro lado, ¿sí?, están los errores derivados de la irresponsabilidad de Marcos Peña al echar a Melconian, que estaba haciendo bien su trabajo, para poner a un keynesiano como González Fraga, que, como todo keynesiano, es un irresponsable monetario. A ver, para ponerlo en blanco y negro. Sí. La cantidad de LEVAX que tenía el Banco Nación, digamos, al 31/12 del 2016, eran 150.000 millones de pesos. Sí. Si la cantidad de dinero viene creciendo al 30%, quiere decir que el Nación se tendría que haber ido a una posición de LEVAX de 200.000 millones de pesos. Tiene 100.000. ¿Qué quiere decir esto? El Banco Nación desesterilizó LEVAX para financiar el populismo durante la campaña electoral. Claro. ¿Sí? O sea, terminó estimulando mucho el crédito. Entonces, entre el tiempo que tardaron en implementar esta política, los 3 meses de lags que tiene, de rezagos que tiene la política monetaria cuando tenés sistemas de meta de inflación, que son más cortos que lo habitual, ¿sí? Eso te explica que en la última parte del año, la irresponsabilidad de Marcos Peña, instrumentada por González Fraga, te puso entre 6 y 7 puntos de inflación adicional. Y eso en el fondo te explica que este año podamos terminar entre el 24 y el 25%, donde el desvío que hubiera tenido el Banco Central
si bien ha cometido errores, fruto de utilizar el método del inflation targeting, digamos, hubiera estado más cerca de la meta que lo que efectivamente va a terminar estando. Bien. Mariano, con esta situación, ¿qué nos espera para el 2018? Bueno, en primer lugar, hay que, aclarando también lo que decía Javier, un esquema basado en el uso del manejo de la herramienta de la tasa de interés como herramienta de estabilización requiere fundamentalmente un banco central que tenga un alto nivel de credibilidad. Un punto central es cómo se construye la credibilidad, ¿no? Y la credibilidad no se construye con un anuncio o con un deseo. Entonces, en algún punto, la fijación de las metas por parte del Banco Central fueron demasiado ambiciosas e inconsistentes con el programa fiscal del gobierno. Sí. ¿Esto qué significa? Sí. Mientras el gasto público sigue manteniéndose alto, ¿sí? No es posible hacer un apretón monetario a través de el instrumento que es la tasa de interés sin lograr, es decir, ellos no lograría nunca una baja de inflación en términos permanentes. ¿Esto qué significa? Que desde el inicio el programa de estabilización basado en el uso de la tasa de interés choca con una resistencia a la caída de la tasa de inflación. La mala noticia de esto es que el gobierno no cumplió las metas en el pasado y no va a cumplir las metas en el año próximo. Sí. Es muy difícil aventurar un dato de cuál va a ser la inflación, pero si uno mira la evolución de los agregados monetarios, lo que uno se empieza a dar cuenta es que la meta propuesta por el gobierno no va a ser alcanzada y que nuevamente va a ser un desvío. Y esto tiene un costo alto para el gobierno en términos de reputación, es decir, para el Banco Central en términos de reputación. Sí. Incumplir la meta por 3 años consecutivos, en realidad, determina baja credibilidad del Banco Central, sumado al deterioro de los fundamentals que se mantiene constante. Es decir, de alguna forma el gobierno intentó administrar la decadencia a un costo muy alto. Porque si nosotros tomamos el promedio de la inflación desde 2007 a 2017, el promedio es aproximadamente 25%, depende del índice que usemos, entre 25 y 26%. La pregunta sería, si logramos otra vez converger una tasa del 23, ¿cuál fue el costo para esto? El costo fue la emisión de instrumentos remunerados como las LEVAX, que nos están generando un nuevo problema cuasi fiscal, es decir, una nueva fuente de desequilibrio que podría terminar en una estampida inflacionaria en el futuro, si no es manejado correctamente, ¿no? Bueno, de hecho, lo que está diciendo Mariano lo estás viviendo hoy en día con el salto en el tipo de cambio. Es decir, el Banco Central fue no esta última del martes pasado, sino a la anterior, a una licitación de letras. Solo, digamos, tocó la tasa de 90 días, ni siquiera tocó las cortas. Eso generó una expansión de la base monetaria de 136.000 millones de pesos. Es decir, un número verdaderamente enorme, porque estamos hablando más del 15% de la base monetaria expandió en un día, y la contracara es que vos, digamos, esto se tradujo en una suba del dólar. Y esto es muy importante, porque el Banco Central cree que cuando no renueva y se expande la cantidad de dinero es porque subió la demanda de dinero. Sí, yo le diría, sí, aumenta la demanda de dinero, ¿sabes para qué? Para comprar dólares. Es decir, ¿qué es lo que estoy viendo yo en este sentido? Mirá, a mí y que me parece grave, estacionalmente la demanda de dinero sube en diciembre, diciembre-enero. Esos pesos después se reciclan y después cae la demanda de dinero, que lo empieza a hacer en la última semana de febrero, que es cuando ahí se te empieza a mover el tipo de cambio. Lo que yo digo es esto, si yo estoy en el pleno momento donde tengo mayor demanda de pesos, es decir, en el momento que se tiene que apreciar la moneda local, que está saltando el tipo de cambio, ¿qué me está mostrando? Que está cayendo la demanda de dinero. Entonces, entonces no te sorprende que tengas un salto inflacionario en el mes de diciembre junto con con lo que tiene que ver con un salto en el dólar. Es decir, ¿qué te está diciendo todo esto? Se te cayó la demanda de dinero. Y de hecho, digamos, cuando vos mirás el número de reservas internacionales, ya lleva perdido 3.000 millones de dólares en 12 días. Exacto. El otro punto que puedo agravar esto es que la respuesta racional, de acuerdo a este esquema del Banco Central, sería
volver a subir las tasas de interés, ¿sí? Y en ese caso vuelve a generar el problema del conflicto del cuasi fiscal, ¿sí? Que hoy realmente es muy importante. Sí, creo que es importante decir, más allá de la corrida que estamos teniendo, es que el central todavía tiene instrumentos para parar una corrida, pero estamos enfrentando una posición donde se está viendo una fragilidad creciente de los números macroeconómicos y del Banco Central para poder afrontar quizás alguna crisis mayor en el futuro. Es decir, cualquier desequilibrio externo de la economía, un cambio de humor en el escenario internacional que modifique abruptamente la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro, nos va a impactar y muy fuerte. Y eso creo que es lo que hay que estar mirando. Estar mirando eso y lo que dijo Javier de la expansión del crédito. La expansión del crédito en Argentina puede llegar a ser peligrosa y puede ser el punto en donde venga la crisis. Excelente. Es más, yo te quisiera señalar algo muy importante de lo que dijo Mariano, respecto a lo que tiene que ver con el stock de Levax, ¿no? Claro, porque una de las cosas que vos, digamos, que puede argumentar el Banco Central, bajo las cuales podría funcionar, es que en algún momento se empiece a dar una expansión de la actividad económica que genera un aumento de la demanda de dinero y que naturalmente desesterilice el Levax contra demanda de dinero. Pero para eso vos tendrías que ver la economía creciendo, tendrías que ver la tasa de inflación cayendo, ¿sí? Y sobre todas las cosas, deberías poder ver la política fiscal encauzarse hacia un sendero de sustentabilidad, es decir, de que están mejorando los números. Y la sensación que yo tengo es que los números no mejoran, ¿sí? Y que el contexto internacional, como señaló Mariano, está empeorando. El día que te corten el financiamiento, vos no vas a esperar que corten el gasto abruptamente. Lo que vas a esperar es que lo echen al presidente del Banco Central y lo financien monetariamente. Con lo cual, digo, eso se puede convertir en una verdadera bomba. Y si a esto le sumás las presiones de la jefatura de gabinete sobre el Banco Central, esto es un final abierto. Se habla mucho de esto y realmente como algo temido que nos corten el financiamiento del exterior. ¿Cuáles pueden ser las variables que determinen que suceda esto? Bueno, en principio... No te voy a preguntar cuándo porque no sabemos, pero... Digo, claro, no tengo la bola de cristal. No sé si la tenés vos, Mariano, la bola de cristal. No. Digo, en principio, a ver, yo lo que creo es que, que te empiece a subir la tasa de interés en Estados Unidos es un factor de riesgo. Ahí está. ¿Sí? Bien. Y que no mejoren las cuentas fiscales es un factor de riesgo. Entonces, y además lo que yo veo... Que estén observando y que no vean que... hay que aclarar una cosa. Claro. Por ejemplo, toda Latinoamérica tiene niveles elevados de déficit fiscal. Pero el déficit fiscal se debe ver como un fenómeno en el tiempo. Nosotros llamamos un fenómeno intertemporal. Eso es lo que nos diferencia, ¿sí?, de países como Chile o de países como Perú. En donde tienen herramientas, tienen un fondo anticíclico que les permitiría poder financiarse en el caso de lo que los economistas llamamos un sudden stop, es decir, que se corte el financiamiento. Argentina tiene una posición fiscal muy débil porque desde el punto de vista temporal, ¿sí?, sus cuentas fiscales vienen deteriorándose desde hace mucho tiempo y su historia fiscal es patética. Es decir, vivimos siempre en déficit fiscal y tenemos una historia creciente de defaults y de violación de derechos de propiedad. Claro. Con lo cual, ahí tenemos un problema muy grave, porque cualquier corte en el financiamiento internacional va a afectar primero a los países más débiles. Claro. Y ahí es donde va a aparecer Argentina. Es más, si me permitís, quiero complementar algo a lo que está diciendo Mariano, y que estoy totalmente de acuerdo, sobre la fragilidad de Argentina. Argentina, para la relación deuda-producto que tiene, en nación solamente... Argentina tiene una relación deuda-producto del 58,9%. Asumiendo que pudiera crecer al 3% y que puede seguir manteniendo esta tasa del 7 u 8%, necesita tener un resultado primario de 3 puntos del PBI. Tiene un déficit de 4 primario. Es decir, la divergencia, la condición de solvencia intertemporal que te está señalando Mariano, requiere de un ajuste de 7 puntos. Es decir, la verdad que si se llega a cortar el financiamiento, yo no lo veo a Marcos Peña bajando el gasto público. Con lo cual, digamos, creo que van a ir por la emisión monetaria, se van a cargar al Banco Central y vamos a una nueva piña. Parte de la ilusión de esto es creer que la tasa de crecimiento de la economía es exógena. Y que el deseo del gobernante es, a partir del año que viene salimos de la recesión, cuando en realidad no dice ninguna reforma estructural que avale este cambio en la tasa de crecimiento de la economía. Claro, esto y bueno, y que estamos cerrando el 2017, ¿no? ¿Qué se ha hecho concretamente para poder evitar? Nada. En términos estructurales, nada.
Nada. Nada. ¿Nada? ¿De Ahora, nada? las leyes que se acaba de aprobar en el Congreso, que se están discutiendo en el Congreso, Sí. en realidad son parches. El blanqueo fue un parche, un ingreso transitorio. Bueno, la reforma previsional es un desastre, claro. que en lugar de ir a arreglar el problema previsional, usa los fondos para financiar el proyecto político de Vidal y la reelección de Macri, Sí. y no arregla el problema de fondo, con lo cual los jubilados a futuro, además con esta reforma, están peor. No hay reforma estructural, no hay un ordenamiento de las cuentas públicas, no hay en realidad una reestructuración del Estado, de las funciones del Estado. Sí. En realidad es una ¿Puedo poner administración un de la ejemplo? decadencia. Vidal dice, no, hice un esfuerzo político, recorté 300 empleados públicos y metió 15.000 al Claro, otro día. Claro. Ese es un tema central, porque los números, cuando uno los ve desde el punto de vista del equilibrio parcial, es decir, Sí. ve números aislados, uno puede llegar a confundirse. Sí. Cuando uno mira los números agregados, nota rápidamente que en realidad lo que se hizo fue surfear sobre la crisis que teníamos. Es como tener en un garage dinamita, y lo que están haciendo, Sí, están es- juntando Sí. baldes con fuego. con Con combustible. nafta, sí. Claro. Cualquier cosa, en realidad están activando una bomba mucho más grande. Javier, vos hablabas de los botes en un programa anterior que tuvimos. ¿Sigues pensando lo mismo, que los botes son los dólares? Y ¿Algo te hizo cambiar de opinión en esta semana? los botes en Argentina siempre Sí. fue los dólares, o sea, el mecanismo con el cual te Mariano. cubriste. Sí, es que Argentina es una economía bimonetaria. En crisis la reserva de valor es el dólar. Bien. Es decir, más allá de que en el corto plazo existan otras alternativas de mayor rentabilidad, pero hay que entender que no todos los inversores son sofisticados. Claro, Entonces, eso genera que naturalmente tengamos una por demanda eso- de dinero de pesos y una demanda de dinero de dólares. Bien. Y que en crisis se exacerba. Y es más, voy a hacer un comentario cerramos. sobre lo que dijo Mariano, que me Sí. parece muy importante. Sí. Vos tenés una relación negativa entre el tipo de cambio y la tasa de interés. Cuando sube la tasa de interés es un mecanismo para Sí. frenar el tipo de Claro. cambio. Pero hay veces que te sube el tipo de cambio a pesar de la subida de la tasa de interés. Y eso es el primer indicio de que iceberg, allá Ahí, vamos. eso Claro, es lo que decíamos. Claro. Si la respuesta en enero es la suba de la tasa de interés de las LEVAX, estamos tirando más fuego Exactamente. o acumulando más Sí, sí, bidones está claro. con combustible. Está claro. Bueno, me despido de ustedes. Muchas Muchísimas gracias, Javier. Y si se Muchísimas arma, la gracias. culpa fue tuya que encendiste la mecha. Sí, claro, el mensajero, hay que matar al mensajero. Bueno, realmente hemos tenido dos brillantes economistas, a Javier Milei, a Mariano Fernández, y bueno, creo que hemos sacado conclusiones muy importantes de cómo terminamos este 2017 y cómo se viene el 2018. Está en ustedes sacar las conclusiones. Hasta nuestro próximo programa de Mercado por Expertos, como siempre, aquí por Metro. Muchísimas gracias.